Bien, niño, buenas noches. Vamos a Buenas noches, iniciar ingeniero. la clase. Hoy nos toca revisar en el módulo lo que corresponde a las técnicas de introducción a la programación. La programación en sí también tiene sus propias técnicas para llegar a la solución de un problema o la solución de un requerimiento. En este caso, las técnicas de programación son los recursos o metodología utilizadas por el programador, ya sea principiante o sea avanzado. Esto nos ayuda a diseñar una aplicación, un programa, para luego, pues en este caso, diseñar el programa y a su vez también implementarlo. Y así llegar a la solución del requerimiento o a la solución del problema mediante la automatización de procesos. Cuatro técnicas de introducción a la programación. En este caso, comenzamos con lo que es algoritmo. Algoritmo es el conjunto de pasos con secuencia lógica. ¿Qué quiere decir? Que usted para resolver un problema mediante algoritmo, usted tiene que describir paso a paso todos los procesos que le van a ayudar a darle la solución a un problema. La segunda técnica, diagrama de flujo de datos, o en otras palabras, lo que nosotros conocemos como DFD. Los DFD, también denominado flujograma. ¿Qué son los diagramas de flujo? No es más que la representación gráfica de un algoritmo. Si un algoritmo yo lo resuelvo de forma textual, el diagrama de flujo me va a ayudar a dar solución a ese mismo algoritmo, pero utilizando simbología. En este caso, gráficos. La prueba de escritorio. La prueba de escritorio no es más que la que me va a permitir comprobar, verificar que mi requerimiento o mi programa esté funcionando completamente, que esté correcto, que no haya errores, que todo esté funcionando bien. Entonces, esa prueba de escritorio, nosotros siempre normalmente la hacemos en una hoja, ¿sí? Y hay que ir colocando lo que son los datos, los valores, como quien dice, sacar los datos aparte y así resolverlo. Como cuando usted le editan un ejercicio de matemática y usted lo escribe en una hoja y luego lo comienza a resolver. Más o menos así es la prueba de escritorio. La codificación es el código fuente para la creación de un programa. Ese código fuente es algo muy importante en la programación, que es el que ustedes van a aprender. Ese código fuente es el que yo voy a escribir en mi computador, en mi lenguaje de programación, para crear diversos o diferentes programas. Entonces, cuatro técnicas que ustedes tienen que dominar: algoritmo, diagrama de flujo, prueba de escritorio y la codificación. Preguntas hasta ahí, por favor. No hay preguntas. Bueno, seguimos. ¿Me puede explicar de nuevo el Comenzamos con diagrama el, de flujo? perdón, El diagrama de flujo, ¿me puede explicar de nuevo? ya, listo. Este diagrama de flujo, como se lo dije anteriormente, es la representación gráfica de un algoritmo. Yo voy a utilizar símbolos o figuras para realizar o para dar solución a un problema, a un algoritmo. Entonces, yo ya no voy a utilizar, dice uno, demasiado texto para dar solución a un problema o a un requerimiento, sino que yo voy en este caso
a utilizar símbolos, a utilizar ciertas figuras que ustedes van a también más adelante a manejar, a manipular, a utilizar mediante una aplicación que se llama DFD. Entonces, esa aplicación de DFD, ustedes tienen que descargarla del internet o no recuerdo si se la coloqué en la plataforma porque ustedes la descargaran. Pero en realidad, el diagrama de flujo es eso, es la representación gráfica de un algoritmo. Así de sencillo. ¿Estamos, Luis? Sí, ya. Bien. Algoritmo. Como lo dije anteriormente, es el conjunto de pasos secuenciales con un orden lógico que llevan una secuencia de ejecución con el objetivo de cumplir un requerimiento específico. Los tipos de algoritmos vamos a tener dos. Los algoritmos no computacionales y los algoritmos computacionales. Los no computacionales son aquellos escritos por el hombre y ejecutados por el hombre. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que ustedes van a tener que escribirlo y a medida que lo están escribiendo, ustedes lo están ejecutando. Por eso dice, no computacionales, que no utiliza la computadora, sino que el hombre mismo o la persona misma se encarga de escribirlo e ir ejecutando paso a paso. En cambio, los algoritmos computacionales son aquellos escritos por el hombre y ejecutados por el computador. Entonces, aquí hay diferencia, ¿sí? Los computacionales son lo que nosotros escribimos, pero se ejecutan en un computador. ¿Cómo se ejecutan en el computador? Mediante un software, mediante un programa, mediante una aplicación. ¿Estamos? Genial. Vamos a ver ahora. Ejemplo. Entonces, haciendo un recordatorio, algoritmos no computacionales son aquellos algoritmos que ejecuta una persona, por ejemplo, similar a una receta de cocina y que permiten cumplir un objetivo o requerimiento específico. ¿Para qué nos sirve una receta de cocina? Pregunto. Para cocinar, pues, genial. Para cocinar algo, ¿verdad? Claro, cocinar Correcto, algo. muy bien. Bien, Jean-Pierre, muy bien. Entonces, acá, en la actividad 5, hay 5 requerimientos. El primer requerimiento dice guardar un documento en Word. ¿Cómo ustedes guardan un documento en Word? Tienen que seguir los pasos, ¿sí? No nos olvidemos que el algoritmo es la secuencia de pasos lógicos. Entonces nosotros tenemos que escribir paso a paso, ¿sí? Ese algoritmo para llegar a una solución. Entonces, ¿qué haría yo? Yo escribiría, por ejemplo, dice requerimiento, guardar un documento en Word. Paso 1, yo digo inicio, ¿sí? Paso 2, por ejemplo, tengo que saber si ya Word está abierto, si yo ya hice el documento y que solamente tengo que guardarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que pide el requerimiento. Estamos. El requerimiento dice guardar un documento en Word. Entonces, imaginémonos que ya el documento está creado, que Word está abierto. Entonces, ¿qué voy a hacer como segundo paso? Clic en archivo, en este caso, clic en el menú archivo,
Luego que doy clic en archivo, ¿qué tengo que escoger? Dar clic en la opción guardar como, ¿verdad? Entonces, clic en la opción guardar como. Entonces, archivo, clic en guardar como. Luego, dar clic en la opción examinar, ¿sí? Clic en la opción examinar. Entonces, archivo, guardar como, examinar. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que darle nombre al archivo y luego dar clic en el botón guardar. Entonces, el quinto paso sería Añadir nombre. darle el nombre al archivo. Sexto paso, clic en el botón guardar. Séptimo paso, fin. De esa manera nosotros resolvemos los algoritmos no computacionales. ¿Estamos? Usted tiene que ir escribiendo paso a paso la solución a ese requerimiento. ¿Cuál era el requerimiento? El requerimiento es Guardar guardar documento en Word. un documento en Word. Ese es el requerimiento. Ese es el problema. Ese es el enunciado del ejercicio. Entonces, nosotros decimos, primer paso, inicio. Segundo paso, clic en el menú archivo. Tercer paso, clic en la opción guardar como. Cuarto paso, clic en la opción examinar. Quinto paso, darle el nombre del archivo. Sexto paso, clic en el botón guardar. Y séptimo paso, fin. Entonces miren que un algoritmo tiene un inicio, tiene sus procesos y tiene un fin. Estamos. No deben de olvidarse de eso. Un algoritmo o un diagrama de flujo tiene esos tres pasos. Inicio, proceso y fin. O en otras palabras, entrada o ingreso, proceso y salida. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? No, ingeniero, por mi lado no. Muy bien. Entonces, ustedes en sus casas van a hacer los otros ejercicios, ¿sí? El segundo requerimiento dice, hacer un resumen de un tema X. El tercer paso o el tercer requerimiento, imprimir una hoja de cálculo. ¿Cómo imprimir una hoja de cálculo? Cuarto paso, preparar una exposición de un tema X. ¿Cómo usted prepara una exposición de un tema que usted desee? Y el quinto paso, resolver las torres de Hanoi. Resolver el ejercicio de las torres de Hanoi. Eso de allí, ustedes lo pueden investigar en el internet. Cómo resolver el ejercicio de las torres de Hanoi. Es algo muy sencillo, pero ustedes lo van a hacer en sus casas, allí en el módulo. Así como yo he estado escribiendo, Ingeniero, entonces todo se basa en pasos, en cada requerimiento, ¿no? correcto, sí, Para lograr hacer algo. correcto. Sí, Ah, Luis.
Ok, ok. Así como yo he hecho este de aquí, así ustedes tienen que hacer el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? El quinto ejercicio lo hacen en la parte de atrás de esta hoja, de esta página. ¿Sí? Porque aquí ya no hay espacio. Aquí solamente están para los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Entonces, al reverso de esta hoja, ustedes van a hacer el ejercicio de las torres de Hanoi. Y ese sí lo pueden ustedes investigar en el internet. No hay ningún problema. Ingeniero, ese está en el módulo, ¿no? Para descargar, ¿no? Correcto, sí. Aquí está, en el módulo, la hoja número 11, página 11. Ahí. Bien. El taller número 2 dice, a través de un programa, perdón, a través de un diagrama de Venn, compare dos técnicas de programación. Entonces aquí ustedes van a hacer dos diagramas de Venn. ¿Cuáles son los diagramas de Venn? Las circunferencias que normalmente se, se intersectan, ¿no? Entonces, este es un diagrama de Venn, ¿sí? Aquí ustedes van a hacer una comparación entre dos técnicas. Por ejemplo, ustedes pueden colocar aquí, perdón, ustedes pueden colocar aquí, por ejemplo, algoritmos, ¿sí? Es un ejemplo nomás. En el lado de acá, usted coloca una otra técnica. Puede ser, por ejemplo, eh, diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, para usted, ¿cuál sería la comparación entre algoritmos y lo que es DFD? Entonces, eso allí usted tiene que en este caso resolver. Estamos. Preguntas hasta allí. La clase la suben, ¿no? Para volverla a Sí, ver. yo la voy a subir. Preguntas, por favor. ¿Es a mano o así nomás en Word? No a mano, a Ah, ok. mano. Ustedes lo hacen a mano. Allá hacen las dos circunferencias, la intersección y Los hacen la cuadros. comparación. Estamos. Tarea número 2 dice, en una tabla comparativa especifique las características sobresalientes de algoritmo no computacional y algoritmo computacional. Entonces aquí ustedes van a escribir eh, características que más sobresalen del algoritmo no computacional y características del algoritmo computacional. Eso también lo hacen a mano. Ahí ustedes lo llenan. Tarea 3. A través de un ejemplo real y cotidiano, escribir un algoritmo no computacional. Ejemplo. Se me ocurre en este momento y digo requerimiento, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi requerimiento? Por ejemplo, eh, cocinar una libra de arroz. Por ejemplo, ese es mi requerimiento, ¿sí? Es un ejemplo real. Ahora, digo, uno, inicio, dos, y comienzo a detallar todos los pasos. ¿Estamos? Sí, ingeniero, Pregunta. como no es computacional, puede ser cualquier, lo que es cotidiano, real.
Claro, es un ejercicio, en este caso, real, que usted lo haga todos los días. Ah, Y Como yo, decir, pasos para irse a bañar, pasos para desayunar, cosas así. correcto, muy bien, Ah, ok. exacto. Pasos para irme a bañar, pasos para conectarme a una clase virtual, una, Ah, pasos para freír una tortilla de huevo, pasos para bañar mi perro, cosas así, ¿no? Cosas que sean reales, que claro. usted lo haga a diario o más a menudo. ¿Estamos? Sí, genial. Bien, entonces eso le está quedando de tarea para que ustedes después lo hagan ahí en sus casas. Los algoritmos computacionales ya dijimos que son aquellos algoritmos que ejecuta un computador y que permite cumplir un determinado requerimiento o proceso manual. Estos algoritmos computacionales son lo que nosotros vamos a escribir, pero el computador lo va a ejecutar. Nosotros lo escribimos y el computador lo ejecuta. ¿Estamos? El programador al escribir un algoritmo computacional debe tener en mente el cumplir un ciclo de procesamiento de datos del computador y utilizar cierta terminología en cada una de las etapas. ¿Cuál es el ciclo de procesamiento de electrónico de datos? Por ejemplo, entrada, proceso y salida, lo que le decía anteriormente. Entrada es todo aquello que yo voy a registrar, es todo aquello que yo voy a ingresar al computador. A eso nosotros le conocemos leer. Leer nombre, leer apellido, leer número de teléfono, leer número de cédula, leer sexo, leer un número, leer un total, leer el valor a pagar, leer el descuento, profesor, no etcétera. se le Todo lo escucha que bien. yo voy, todo lo que yo voy a ingresar, todo lo que yo voy, en este caso, a registrar, ¿sí? En el computador, yo le voy a llamar como leer. Y le decía, No se le escuchó bien. es el internet, creo que es lo que me está hablando. Es el internet. No sé si es el mío o es el suyo. Pero a usted lo veo ahí como paralizado, no sé. Jean-Pierre, ¿usted me escucha? Sí, correcto, ingeniero, sí lo escucho. Puede ser su internet, Luis. Ah, Bien. Entonces, en el ciclo de procesamiento electrónico de datos, como le decía, hay tres, que son entrada, que son proceso y que es salida. En entrada, vuelvo y repito, es todo aquello que yo voy a registrar en el computador o en otras palabras, lo que yo voy a ingresar en el computador. Y en algoritmo o en DFD se le conoce como leer. ¿Qué voy a leer o qué va a leer el computador? Toda la información o los datos que yo ingrese. Por ejemplo, leer nombre, leer apellido, leer número de cédula, leer número de teléfono, leer sexo, leer valor a pagar, leer el descuento. Todo lo que yo vaya a registrar al computador mediante un ingreso, nosotros lo vamos a reconocer como leer. Los procesos son cálculos matemáticos, son cálculos lógicos o procesos lógicos y también el almacenamiento de datos. ¿Qué voy a tener yo acá?
como proceso. Sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar un porcentaje, sacar un producto. O a su vez puedo utilizar lo que son operaciones múltiples, que puedo al mismo tiempo sumar y con otro valor se multiplique, o combinar las operaciones matemáticas, las combinaciones aritméticas en este caso. La salida es toda aquella información que me va a ser reflejada mediante el computador por su pantalla, o a su vez realizar una impresión. Entonces la salida son los resultados de información. Eso nosotros le llamamos escribir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me escuchen decir, por ejemplo, mostrar por pantalla la suma, mostrar por pantalla el resultado de la suma, mostrar por pantalla el porcentaje, mostrar por pantalla el valor a pagar, mostrar por pantalla el valor del IVA, qué sé yo. Todos los resultados, todo lo que yo obtengo como resultado, yo tengo que mostrarlo, ¿sí? Y lo puedo mostrar en este caso por pantalla, o también lo puedo mostrar mediante un papel cuando hago una impresión. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Entonces, el ciclo de procesamiento electrónico de datos se basa en esos tres aspectos: entrada, proceso y salida. Vuelvo y repito, entrada es todo lo que voy a registrar o ingresar al computador. Procesos son los cálculos matemáticos, los procesos lógicos, el almacenamiento de datos. Y allí utilizo, en este caso, las operaciones aritméticas. Y como salida vamos a tener los resultados de la información. Lo que yo voy a mostrar, lo que el computador me va a mostrar como resultados en pantalla o en una impresión. ¿Estamos claros hasta allí? Genial. Sí, genial. Estructuras algorítmicas. ¿Qué son las estructuras algorítmicas? Las estructuras algorítmicas son diferentes estructuras utilizadas en un algoritmo para dar solución en la automatización de un requerimiento. Entonces, yo puedo utilizar, yo puedo aplicar las estructuras algorítmicas como las secuenciales, las condicionales, las multicondicionales y las cíclicas. ¿Para qué puedo utilizar esas estructuras algorítmicas? Para dar solución a un requerimiento, a un problema. Las secuenciales, como su palabra lo dice, van de secuencia o de paso a paso, ¿sí? Las condicionales son preguntas. Cuando yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, yo digo 5 mayor que 8, 3 menor que 1, la edad de Luis es mayor a 18, eh, Jean-Pierre come manzana, hoy es martes. En este caso son preguntas, ¿sí? Preguntas que yo realizo mediante el computador, y si estas preguntas se cumplen, yo voy a tener dos resultados. Voy a tener un resultado verdadero y voy a tener un resultado falso. ¿Cuándo es verdadero? Cuando la condición o la pregunta se cumple. ¿Cuándo es falso? Cuando la condición o pregunta no se cumple. Las estructuras multicondicionales son multipreguntas que yo puedo realizar, ¿sí? Yo puedo aplicar más de una condicional, más de una pregunta para poder obtener un resultado.
Yo puedo hacer 2, 3, 4, 5, las preguntas que yo desee. Y estas preguntas se basan en una estructura, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Las estructuras algorítmicas cíclicas son ciclos repetitivos. Así nosotros le conocemos en programación. Los ciclos repetitivos. Estos ciclos repetitivos hay algunos, hay varios. También lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ya para que ustedes vayan más o menos conociendo, sabiendo qué es un ciclo, ¿sí? O qué es una estructura cíclica. Entonces, esas estructuras cíclicas son ciclos repetitivos que se van a estar repitiendo hasta que llegue, dice uno, a un fin o que llegue a un tope. Por ejemplo, por ejemplo, que se me genere los números del 1 al 20. Ahí yo utilizo un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque en el ciclo yo le voy a decir que inicie en 1 y que termine en 20. Entonces, mientras no llegue a 20, ese ciclo se va a estar repitiendo. Una vez que llega a 20, automáticamente se termina el ejercicio o se cierra el ciclo repetitivo o termina la estructura algorítmica cíclica. Entonces, 4 estructuras algorítmicas que nosotros lo vamos a utilizar cuando ya utilicemos, en este caso, pues, lo que es el programa de FD. Ahí se van a dar cuenta que lo que le estoy diciendo ahora no es mentira. Y vamos a aplicar, vamos a trabajar con estas estructuras algorítmicas. Preguntas hasta ahí, por favor. Algo que no esté claro. Jean-Pierre, Luis, ¿Me En puede la volver a explicar las cíclica, condicionales? listo, ya le repito. Las estructuras algorítmicas condicionales son aquellas que me van a permitir hacer una pregunta. ¿Cuáles pueden ser esas preguntas? Por ejemplo, yo digo, hoy es martes. Esa es una pregunta. Puedo preguntar que si 5 es mayor que 3. Puedo preguntar que si menos 1 es menor que 1. Puedo preguntar que si Luis se escribe con L. Puedo preguntar si febrero es el segundo mes del año. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de preguntas así, nosotros podemos realizarla en lo que es la estructura algorítmica condicional. Puedo preguntar por números o entre números. Puedo preguntar textos, ¿sí? O puedo combinar textos con números. Pero la estructura condicionales son preguntas que yo realizo y que el programa me va a decir si es verdadero o es falso. Entonces, ¿cuándo es verdadero? Cuando la condición o la pregunta se cumple, cuando es verdadera, ¿verdad? Pero si la condición o pregunta no se cumple, entonces es falsa. ¿Estamos? Entonces es como que yo navegue en internet y hago una pregunta y luego me salen respuestas así directamente. Correcto. Usted va al Google y le pregunta a Google qué, qué es lógica de programación. Y el Google le responde, ¿verdad? Le da una respuesta. Una respuesta que usted puede definirla como positiva, que es verdadera,
o como negativa, que es falsa. ¿Sí? Mm. Entonces ¿Estamos, las Luis? multicondicionales son varias preguntas. Varias preguntas, sí, correcto. Ah, ok. Yo puedo decir, Luis, Luis es de sexo masculino y la edad de Luis es 18 años. Allí yo estoy haciendo dos preguntas, ¿sí ve? Pero estoy aplicando también un operador lógico que es el y, porque yo pregunto, Luis es del sexo masculino, primera pregunta, y ahí utilizo el operador lógico, y Luis tiene 18 años. Entonces, apliqué dos preguntas, pero en medio de las dos preguntas está un operador lógico que es el y. Entonces, eso lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, si la respuesta fuera negativo, porque digamos que yo no tengo 18, pero sí soy masculino, sí, sería negativo Entonces, totalmente. entonces tendremos que ver qué nos dice la regla del operador lógico y. ¿Qué nos dice la regla del operador lógico y? Que si la primera condición es verdadera y la segunda condición es verdadera, el resultado va a ser verdadero. Pero si una de las dos condiciones es falsa, el resultado va a ser falso. ¿Estamos? Entonces, como tú eres del sexo masculino, pero no tienes 18 años, entonces una condición se cumplió, pero la otra condición no se cumplió. Entonces el resultado es falso. ¿Estamos? Es como decir más por menos es igual a menos. Bueno, digámoslo así, ley de los signos. Si lo entiendes así, no hay ningún problema. Pero no completamente, porque si los dos son negativos, es igual a negativo. Me va a dar negativo. Bueno, o sí. Claro, pero eso ya es como el operador lógico o, lo que tú me acabas de decir. ¿Por qué te digo así? Porque el operador lógico o, su regla dice que solamente va a ser falso cuando las dos condiciones son falsas. Entonces, si colocamos negativo, negativo, el resultado es negativo, ¿verdad? Si colocamos falso, falso, el resultado es falso. Pero ahí, ingeniero, es Estamos. cuando es O. Cuando es O, correcto, correcto. Bueno, eso también lo vamos a ver ya un poquito más adelante cuando ya comencemos a trabajar en el DFD. Ahí se van a dar cuenta que es facilito, no es difícil. Bien, a la actividad número 6, ustedes van a hacer ejercicio aplicando algoritmos computacionales, subrayen los datos utilizados en cada algoritmo. ¿Qué tienen que hacer aquí? ¿Cuáles son los datos utilizados? Los datos utilizados es leer primer número, leer segundo número. ¿Qué otro dato yo he utilizado? He utilizado suma. ¿Por qué suma? Porque suma yo lo voy a mostrar en la pantalla del monitor como resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el requerimiento? Sumar dos números. Inicio, segundo paso, leer primer número. Acuérdense que lo que le dije antes, que todo lo que se ingresa se debe de colocar la palabra leer. Entonces, leer primer número, leer segundo número. Eso es ingreso, eso es entrada. ¿Qué sería proceso? Proceso sería sumar primer número más segundo número y obtener la suma. Ese es un proceso, porque estamos aplicando una operación matemática. Luego, salida, escribir suma en la pantalla del monitor. Yo le decía antes, cuando decimos escribir es una salida, porque voy a mostrar el resultado por pantalla. ¿Estamos? Entonces,
todo algoritmo, todo DFD debe de iniciar. Primer paso, inicio. Segundo paso, lo que es ingreso. En este caso, leer primer número, leer segundo número. Cuarto paso, el proceso. Quinto paso, escribir o mostrar el resultado por pantalla. Y sexto paso, finalizar el ejercicio. Aquí yo tengo un algoritmo no computacional. ¿Sí? Si esto yo lo paso al programa en el computador, ya se vuelve un algoritmo computacional. ¿Estamos? De forma textual, como está aquí, es un algoritmo no computacional. Pero si yo este algoritmo lo paso al software en el computador, ya se vuelve un algoritmo computacional. ¿Estamos claros? Entonces, Lineal. ¿cuáles son los datos utilizados? Ya le dije, ¿no? Leer primer número, leer segundo número y suma. En el segundo, dice, determinar el valor de una venta de un producto X. No sabemos qué producto es. Entonces, iniciamos, leer nombre del producto, leer precio del producto y leer la cantidad de venta. Eso es entrada. Eso es ingreso. Luego, dice, multiplicar precio del producto por la cantidad de venta y obtener el valor de la venta. Entonces, eso ya es un proceso. Luego, escribir el valor de venta en la pantalla del monitor. Eso ya es salida. ¿Estamos? Y luego finalizamos. ¿Cuáles son los datos que yo he utilizado? Leer nombre del producto, leer precio del producto, leer cantidad de venta y luego lo que es venta. ¿Estamos? Eso de allí, Y multiplicar. multiplicar es un resultado. Es que Está me acuerdo por el anterior que decía suma también, que le había notado ahí. claro, pero eso de allí es cuando estoy mostrando el resultado. Acuérdese, aquí yo dije leer primer número y segundo número y también lo que es suma, ¿verdad? Yo le digo, es por el enunciado, dice sumar dos números. Ahí me Correcto, di cuenta. Ok, ok. correcto, muy bien, Luis. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está entendido lo que tienen que hacer? ¿Sí? Bien, en el tercer requerimiento dice dividir dos números. ¿Cuáles son los datos utilizados aquí? Díganmelo ustedes. Leer primer número, leer segundo número y el dividir. ¿Seguro? Y estamos diciendo de dividir dos números. ¿Pero qué vas a calcular? El primero por el segundo. Ya vas a dividir el primer número por el segundo, correcto. Cuando divides, obtienes un resultado, ¿verdad? Dice, dividir primer número para segundo número. ¿Y qué vas a obtener? Vas a obtener el cociente. Cociente. Entonces, este de aquí es el dato que tú estás mostrando acá, ¿sí? Y ese es el dato que se debe de subrayar en este caso. ¿Estamos? Entonces, en este ejercicio hay que subrayar, leer primer número, leer segundo número
y lo que es cociente, porque esos son los tres datos que yo estoy en este caso utilizando. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Jean-Pierre, ¿alguna pregunta? No, no lo entendí bien, ingeniero, cómo es ¿Cuál? el último, sí. Ya. A ver, es lo mismo que el anterior. Es lo mismo que el Ya, anterior. ¿Usted qué es lo que tiene que subrayar? Los datos que yo estoy utilizando. ¿Cuáles son los datos que yo estoy utilizando? Todo leer lo que primero. tengo que ingresar, todo lo que yo tengo que registrar. En este caso, leer primer número y leer segundo número. ¿Estamos? Ya, sí. ¿Cuál es el otro dato que yo estoy utilizando? Estoy utilizando el cociente. ¿Por qué el cociente? Porque este valor yo lo estoy escribiendo o lo estoy mostrando en pantalla. Ah, ya, ¿Sí? sí. Entonces, como a mí me dicen, dividir primer número para segundo número y obtiene el cociente. Entonces, como estoy obteniendo como resultado este cociente, yo lo muestro por pantalla. Y al momento de mostrarlo por pantalla, ya estoy utilizando ese dato. ¿Estamos? Y tengo que subrayarlo o tengo que Ahora sombrear. Claro, ya entendí. Es sí, porque en suma dice obtener la suma. Es como Correcto. decir obtener el resultado y aquí el resultado sería el cociente. Exacto. Muy bien, Luis. Correcto. Exacto. Ah, ok, ok. Es que me había confundido porque estaba intentando comparar este con el de la suma. claro, con De la división asumo. con la suma. Correcto. Sí es. Muy bien. Me alegra mucho que ya estemos más claros. Eso es lo que tienen que hacer en esa actividad, en el módulo. ¿Sí? Bien. Y por ahí cerrando la clase, datos y tipos. Un dato es una referencia individual de algo o alguien. En un algoritmo pueden ser utilizados dos tipos de datos, que son constante y variable. Cuando yo digo que un dato es una referencia individual de algo o de alguien, de algo yo puedo decir una referencia de algo, de un celular, por ejemplo. Una referencia de un celular, ¿cuál sería? El color, la marca, el modelo, ¿verdad? Una referencia individual de alguien. Por ejemplo, yo digo una referencia de Jean-Pierre, su cabello, flaco, alto, ¿verdad? Esas son referencias. Entonces, si esto lo pasamos a algoritmos, tenemos que manejar dos tipos de datos, constante y variable. ¿Qué es una constante? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es una constante? Constante, no sé, profesor. Constante Mm, es un valor fijo, es un ok. valor que no va a cambiar. Por eso dice constante, ¿sí? Que está allí, está fijo, no va a cambiar, no va a variar, no se va a poder modificar. Ejemplo, ejemplo, su número de cédula. Ese es un dato constante, no va a cambiar porque es suyo. Ya nadie más lo puede tener. Otro dato constante, por ejemplo, el valor del pi radial, también es un valor constante, un valor fijo. Por ejemplo, también genera un número de cuenta, ¿no?
Exacto, muy bien, Jean-Pierre. Un número de cuenta, porque ese número de cuenta ya fue asignado para usted y nadie más lo puede tener. La placa de su vehículo, la placa de su motocicleta, su número de matrícula. Ya otra persona no lo puede tener porque ya se lo asignó a usted. ¿Estamos? Ese es un valor constante o un tipo de dato constante que no va a cambiar, que siempre se va a mantener fijo. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo más. El valor de 1 kilogramo en libras, ¿cuánto es? 2.2 2.2. libras. Correcto. Muy bien, Luis. Muy bien, Jean-Pierre. 2.2 libras. Eso es un valor fijo. Es una constante que no va a cambiar. ¿Verdad? ¿Estamos? Sí, Entonces, ingeniero. de esa manera entiéndalo, que constante es un valor fijo, algo que no va a cambiar nunca. En cambio, la variable, su palabra lo dice, varía. ¿Sí? Va a variar. Se va a poder modificar. Va a estar cambiando cada vez que nosotros lo querramos. Por ejemplo, cuando dice sumar dos números. Yo sumé dos números primera vez, pero si vuelvo a ejecutar el programa, me vuelve a sumar dos números más. Y ya el resultado no es el mismo. Ya el resultado no es igual. ¿Estamos? Entonces, la variable es el valor que cambia, es el valor que se modifica, es el valor que va a estar en constante, dice uno, movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, el saldo de una cuenta bancaria. El saldo de una cuenta bancaria nunca es fija, siempre se está modificando, porque usted hace un retiro, luego hace un depósito y ese saldo, digámoslo así, de su cuenta bancaria se está modificando. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, niños. Entonces, vamos a quedar hasta allí por hoy día. Realicen, por favor, las tareas que están en el módulo, las tareas que están en el aula virtual y nos estaremos viendo la siguiente clase. Por hoy ha sido todo. Espero de que pasen bien, se cuidan mucho, por favor, ¿sí? Y nos estaremos viendo la siguiente clase. Listo, ingeniero. Gracias Listo, igualmente. Pase ingeniero. bien. Cuídese. Pase bien Y no se usted olvide de subir también. no se olvide de subir la grabación porque por si acaso se me olvide algo, ahí reviso la grabación. Listo, Luis. Apenas la plataforma me refleje la grabación, yo la coloco en la plataforma para que ustedes la puedan ver en otro momento. Y también el programa que usted había dicho al comienzo. Ya, No sé listo. cuál era Ok, ese yo también de... se lo voy a ubicar ahí para que ustedes lo puedan descargar. Ok. Listo, niño. Entonces nos estaremos viendo. Pasen bien, cuídense. Bendiciones a todos. Listo, ingeniero. Gracias. Cuídese igualmente. Cuídese. Esté bien.